Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Yo soy Logan y esto es Toyman Reviews. Y te traigo en esta ocasión a aquel que no debe ser nombrado nunca porque el güey se te aparece y uy, te jode las patas el vato. Ve nomás que pinche festa. Es Lord Voldemort de SH Figuarts, Bandai Namco. Entonces, la verdad, está bien chingón. Este es la aparición de el señor de los... ¿Qué? El señor de las tinieblas, el señor de la oscuridad, The Dark Lord. El señor tenebroso, ya me acuerdo. Lo traduje en mi cabeza como había las películas así, el señor tenebroso. Pero como sale en la película de Harry Potter and the Goblet of Fire. Esa es la versión de este batín y está la verdad muy chingón, la verdad está muy padre. Vamos a ver el batín. Aquí está con su perfil serio. Y luego acá está pues con ya la pose de la película, que está con la varita mágica y acá está jugando con su varita. Aquí hay otra pose donde sale con Harry Potter, obviamente se vende por separado. Y aquí está este batín, que la verdad ahí se pierde esta. Esas fotos también chingonas y las poses, y ven nada más la cara, güey, la pinche cara, está igualito el cabrón. Y pues yo creo que le salió muy bien porque pues no tiene nariz. Entonces si le tomas la nariz a un monito, como que es más sencillo hacerlo. Y acá está ya harto de que todo el mundo le diga su nombre y está de que estoy hasta la madre. Y de otro lado, pues igual, estoy hasta la madre, pero un close-up. Entonces, muy bien, ese es el paquete, para que lo vieras. Ya te mostré el paquetín, ahora sí vamos a ver a la figurilla de acción. Entonces, la verdad está muy chingón, viene con su ropita, con su tela, nada más que aquí tengo un problema para ponerlo de pie, a ver si queda bien quieto. Bueno, si no lo tengo. Está muy chingona porque toda esta pieza, son dos piezas de hecho. Esta es como una falda que tiene la figura y todo esto es el resto de la segunda pieza. Entonces, ahí se queda de pie. Tiene alambre en lo que es la capa, en la parte inferior de la pieza de la misma capa, y en su falda, entre comillas, también tiene alambre. Entonces, está bien chingón porque tiene un chorro de formas de que tú lo puedas posar. Yo le agregué porque para mi gusto le hacía falta, le agregué aquí, en esta manga, porque esto de aquí no tenía. Entonces cuenta que es una manga lisa, como esta que está acá, te puedes dar cuenta aquí, mira. Entonces pues no tiene nada de movimiento, entonces está muy tiesilla. Yo lo que hice, pues le puse una alambre, se lo metí y se ve mejor. Entonces es una figura que la verdad está muy chida, está muy padre, porque pues obviamente pues, es Lord Voldemort, güey, o sea, es el señor tenebroso, el señor oscuro. Y la verdad está bien chingón. Y la verdad cuando ya lo tuve, dije, güey, está bien divertido este cabrón. Y la verdad, repito, pues ve nada más este rostro. Está bien detallado el cabrón. O sea, está muy bien hecho, está muy bien detallado. Los ojillos, la nariz, bueno, la ausencia de la nariz. Déjame bajar un poquito aquí la luz porque creo que me la prolongué con la luz. Ahí está, para que alcance a ver, ahí está. Para que alcance a ver bien los detalles. Y nada más ese sombreado, está muy bonito. Digo, para hacer una figura que está toda pálida y toda blanca, está muy bien cuidados esos detalles. Tiene como que ligeros tintes de como rojito, rosita, en ciertos ángulos, donde igual la cámara no lo alcanza a captar, pero créeme, ahí están. Y está muy chingón esta figura. Ahorita te enseño los otros rostros porque la verdad vale la pena que los veas, porque es tal y como sale en la película. Antes de que otra cosa suceda, vamos a ver los rostros rapidito porque la verdad merecen la pena que los veas a detalle. Entonces, este es el rostro cuando él está pues, enojado. Esta es la cara de Harry Potter. Ay, ya se cayó. A ver, no se alcanza a ver, un poco bien, ahí está ya. Es la cara de Harry Potter. Entonces, todo encabronadillo, que te está enseñando los dientes. Y esta es la cara cuando está viendo de lado así de que, ay, ya te vi, ¿dónde estás ahí escondidillo? ¿Dónde estás? ¿Dónde está bebé? Ahí está. Y está bien chingona porque sí se ve la verdad bien cabrona el pinche rostro. Sí da miedo este güey de repente, así por su tenebrosidad. Entonces, está bien chingón, está muy padre la verdad. Y pues vamos a ver. Entonces, obviamente el detalle con él es que pues viene con su batota esta gigante. También tiene alambre aquí, pero este alambre como que está medio tiesillo porque no viene muy maleable. Déjame ver la luz. Viene un poquito maleable, entonces está bien, está decente. Tiene articulación en la cabeza que lo permite que vea hacia arriba bastante bien, hacia abajo la pura cabeza también muy decente, y después ya metes lo que es el cuello
pues le agregas todavía mucho mayor rango. Entonces ahí puede ver a Harry Potter a sus pies cuando el vato lo mata, entre comillas. Wink, wink, spoiler alert. Y ahorita a esta altura yo creo que ya viste toda la bendita saga. Pero ahí está cuando está viendo sus pies de que, oh my god, tengo pie de atleta, no manches. Me voy a esconder mis piecitos aquí en la batita para que nadie me los vea. Tiene ball joint, más que no lo alcanza a ver, pero claramente tiene ball joint y tiene también un butterfly joint, bueno, tipo butterfly joint en el hombro, lo cual permite que pues, él tenga un rango de movimiento pues decente, a pesar de que tiene la ropa esta, si te fijas, mira, sí lo puedes posar, ciertamente va a estar limitado, no va a poder darte toda la vuelta, pero pues logra su cometido. Entonces es una figura que la verdad está muy chida. Más déjame acomodarlo aquí dentro porque como no puedes ver ni más, es con el puro tacto sentirlo. Ahí está. Porque como no ves, yo ya tenía tiempo que estaba posándolo. A lo mejor le volteé el hombro y ya se lo disloqué. Y el güey no puede, no giraba. Pero ahí está. Entonces tiene un buen rango de movimiento en los brazos, a pesar de que trae toda esta bata aquí encima. Tiene aquí un corte arriba del abdomen que permite pues, que él pueda inclinar hacia enfrente y hacia atrás de esa forma. Y después tiene aquí un corte abajo en la cadera. Esto permite que pues, él, mira, ahí está, pueda girar tranquilamente sin ningún tipo de restricción, muy padre. Limitado por el sculpting nada más, no por la ropa, y tiene también aquí la articulación pues ya también conocida, la vamos a subir. Y no te preocupes, el güey sí trae choninos. El vato trae un bañador. El vato trae un traje de baño. Entonces está chido este güey. Ahí está, mira, para que veas la articulación. Pues es una articulación conocida ya de SH Figures, que es así la articulación rarilla. Entonces él puede hacer splits tranquilamente. Hacia enfrente ahí está. Y hacia atrás, casi 90 grados. Y hacia atrás, sí puede patear hacia atrás bastante bien. Gira a la parte superior del muslo. Tiene doble articulación en la rodilla y su ankle rocker y su articulación de dulce. Y es cierto, me brinqué de acá arriba por estar hablando de la ropa. Discúlpame, te ofrezco millones de disculpas. Tiene también este corte aquí en el bíceps, aunque no se ve, pero créeme, ahí está. A ver si le puedo subir la manga a este güey. Ahí está, ahí está. Corte de bíceps, doble articulación. Y pues la articulación ya conocida. Esta está súper delgadita y súper frágil. Ten un chingo de cuidado cuando quiten las piezas. A mí se me zafó esta. La tuve que volver a poner, no se rompió, gracias a Dios. Pero sí están bien delicadas. Inclusive en el manual donde viene la figura te dice cuidado, precaución, con mucho cuidado. De que güey, pues haz la pieza un poquito más gruesecita, ¿verdad? Para que no se rompa, pero bueno. Entonces está muy chida la figura, pues igual lo puedes poner en las clases, en las clásicas poses de Lord Voldemort en la película de Harry Potter, sus manitas. Viene la figura con estas manos, estas son las manos para agarrar su varita mágica, que es esta. La verdad está muy chingona, está bien delgadita esta madre. Ten cuidado porque es un plástico rígido, pero sí se puede llegar a romper. Más para que tengas cuidado. Está muy padre, está muy bien diseñada y tiene pues ahí el sculpting muy chido y acá como un taloncito de hueso. Y esta se coloca de esta forma, así como está la manopla. Te lo pones y este ganchito que te dije se atora en el dedo meñique y ahí está. Y créeme que lo agarra muy bien, no se le cae. Y lo sujeta bastante bien. Entonces ya lo puedes poner en las poses de Harry Potter, the boy who lived, comes to die. Y ahí está el pinche Voldemort. Avada Kedavra. Creo que es así la frase, no me acuerdo si es Avada Kedavra o Avada Cavadra, o no sé. Se ve bien chingón cuando dice así, Avada Kedavra. Se ve bien chingón. Entonces, vamos a dejarlo en esa pose así de que está tirándole el rayo láser al Harry Potter. Y viene, pues obviamente ya te dije, con las cabecillas. Viene con manos en un chingo de manos. Viene con dos manos. Vamos a sacar las dos, aquí las tengo en la cajita. Más que está bien difícil sacar. Aquí está. Viene con estas dos manos que son con los dedos extendidos completamente. Que es para hacer la pose de que está agarrando la chompa. Vamos a dejarlos por acá ya que lo saqué. Y luego viene con dos manos. Bueno, voy a sacar nomás uno porque está muy difícil sacar.
Viene con dos manos viene con los dedos extendidillos y como que en pose. Que esta creo que es la mano cuando le haces así a Harry Potter. Que lo puede tocar sin que le duela. Creo que es esta la mano, es esta la pose de que así mira la manilla. Ahí se cansa a ver, ahí está. El sculpting, ahí está el dedillo levantado, de aquí le hace a ver Harry Potter, ¡ping! Ya te puedo tocar, y a mí no me duele, y a ti sí, pinche Harry Potter. Y luego viene con otro cambio de manos que es las manos, los dedos completamente extendidos. Pero también como que está aventando así el tipo de, el poder de Palpatine, el de Lightning, así de, es esta manita. Y después viene con dos manos, pues, ¿cómo les podré llamar? Para sujetar la varita con otra mano, o sea que es la manita que está así. Esta sí es la manita, es el sculpting, como una mano relajada, una mano sin pose. Esto también puede agarrar la vara, pero se le puede caer. Entonces tienes que meterla hasta el fondo para que no se caiga y sujetarla bien. Esta es la otra manita con la que viene en la pose que te dije que estaba jugando con su varita. Viene esta mano para que la agarres y le pones esta manita acá y está jugando así con la varita. Entonces está chido. Y viene obviamente con el efecto de energía, que es pues, la magia que avienta el Lord Voldemort. Y esta la verdad está bien chingona. Es un plástico pues que es, si te fijas, mira, está bendy, pero es frágil, así que abusado con esta pieza, pues si te llega a doblar de más, la rompes y te chingaste. Y pues ya no vas a poder aventar hechizos ni poderes con tu varita del Voldemort. Y esta pues cómo se pone aquí, tiene un orificio y vamos a ver si lo entiendo en la primera. A ver, más lo que te sugiero es que agarres la varita así como yo, casi desde la punta para que no se vaya a romper y con cuidado vayas girando el efecto de poder para que donde está el canijo orificio, que no lo encuentro, es el único pedo que le veo, que como viene es un plástico transparente no viene muy bien el orificio señalado, pero a ver si lo puedo poner. Ahí está, ¡tarán! Ya lo puse. Entonces, y lo más chingón es que sí lo puedes sostener, el pedo es que pues, el mono se puede caer. Lo tengo que poner en pose de ataque, pero mira, sostiene la articulación, ahí está, ¡yay! Sostiene la articulación del brazo tranquilamente la pieza porque es un plástico flexible y súper ligero. Viene obviamente con estas piececitas que son sus stands, viene con dos stands porque también tiene este efecto que es el del choque de energía. Nada más que ay, a ver si no me tardo mucho buscando el pinche hoyo a esta madre. Que volvemos a lo mismo, como es transparente. No lo encontré. Me lleva la jodida. A ver, permíteme un segundo, ahorita regreso. Ya pude meter el bendito hoyo en esta madre. Ahí está. Entonces, ahí está. Entonces, esta es la pieza cuando están chocando los dos que están haciendo sus hechizos y se ve bien chingón. Pues obviamente viene con esta base para que tú lo puedas atorar. Esta viene con dos orificios. Está una aquí y otra acá para que esta pieza la puedes colocar aquí adentro. Y también viene con otra piececita para que puedas agarrar un clipcito. No sé si lo puedo sacar, no he metido esta madera, no, aquí está. Viene este clipcito, mira, nomás que no lo voy a poner todo porque pues me tardo más. Entonces aquí está este clipcito, tú aquí lo abres y es para que puedas agarrar el rayo y lo sostiene. Entonces por si está muy pesado o algo, lo quieres poner en otra posición, lo pones y listo, ya lo agarras y ya tienes ahí mayor soporte para el rayo láser del Voldemort para estar chingándose a Potter. Entonces ahí está la pieza, está la verdad muy padre, muy chingona. Y la verdad esta pieza pues es de plástico transparente, como te puedes dar cuenta, entonces está la verdad también muy bien diseñada y pues es amarillo toda la pieza. Hubiera estado chido que le hubieran puesto un poquito de wash de efecto adentro para darle más volumen. Pero la verdad pues eso es todo lo que viene el amo malvado de la oscuridad. Y la verdad está muy chingón, me gustó mucho. Hay que darle aquí el poder y te digas ya le estaba haciendo de contrapeso. Entonces es una pieza que está muy chingona y pues la verdad lo que me gusta de eso es que puedes jugar con él, o sea ponerlo
de que el vato brinca, salta, puede dar flying kicks o puede así dar las patadillas hacia enfrente de que ¡wow! Volando, porque obviamente el güey nada más pelea con su varita y así y la pone así de lado y de arriba cuando está peleando así de este lado por aquí arriba así. Esa es la pose del Voldemort cuando está ya aventando los casting the spells así por arriba. Y la verdad está bien chingón este monillo, la verdad tiene mucha jugabilidad el cabroncillo. Entonces vamos a quitarle la cara a esta porque la verdad quiero que lo veas con la otra. Vamos a ponerle esta en la que está enojadillo. Esta está bien chingón esta. Todavía está aventando el cast, la magia. Y la otra pues se está viendo para acá. Entonces hay que voltear la manita o ponerlo aquí así. Y luego así de este lado. Luego esta pinche frase como te puedes dar cuenta. pinche franquicia. Ahí está. Y la verdad se ve bien capaz, mira, de así, güey. Chingar a su madre todo. Está bien chido. Y la verdad, digo, me gusta mucho porque sí está muy bien hecho y tiene muy bien parecido de a Ralph Fiennes como sale en la película de Harry Potter. Okay. Me gustó mucho esta figura. Si te gustó lo que viste, ya sabes, igual te agradecería que le dieras un like, te suscribas al canal y que me ayudes con tu suscripción para poder llegar a más gente que le gusta este bonito hobby del coleccionismo y estar jugando con figuras de acción o con monitos. Yo les digo monitos, más que la comunidad le dice figuras de acción. Yo digo pinches monitos. Monillos pedorrillos. Entonces, ¿te gustó lo que viste? Así como que, si te gustó lo que viste, pues ya sabes, apoya el canal, porfa, dale like a todo lo que tú veas de mi canal, porfa, y ayúdame a llegar a más personas que les gusta este bonito hobby del coleccionismo. Si te gustó lo que viste, ya sabes, yo soy Logan y esto es Tomy Reviews. Si tienes YouTube, ahí te ves. Harry Potter, come to die.